Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues espero que estéis muy bien. Hoy es un nuevo día, un día precioso y maravilloso. Y como podéis ver, la luz del sol ya empieza a entrar. Se nota que va llegando la primavera. ¿Y de qué va a ir el vídeo de hoy? Pues hoy pretendo animar a cualquiera, sin importar en la etapa de vida que te encuentres, pues a que disfrutes de las tareas del hogar. Y yo estoy aquí preparando, estoy con mi hobby preferido, que es pues hacer masas, repostería. Estoy preparando un pan de molde estilo japonés, ¿vale? He puesto harina y leche en la cazuela hasta que espesara. Eso lo meteré entre unas 8 horas más o menos en la nevera y luego pues prepararé. Es como un pan de leche, como un pan Bimbo, pero lo voy a hacer de chocolate y lo voy a rellenar de mermelada. Pero eso lo vais a ver al final del vídeo. Y aquí, después de mi café, pues me voy a preparar para lo que es mi día. Ya el otro día me visteis que le empecé a limpiar lo que son los ventanales del comedor más grande, pues para la primavera. Es una casa grande y intento dividir las tareas para que sean asumibles. He empezado a hacerlo con antelación porque hacer una limpieza estacional profunda no es algo que se pueda hacer en un día. Me va a llevar varios días y me gusta organizarme así. Entre tantas tareas es fácil sentirse abrumada, insegura, no saber por dónde empezar y pues al dividírmelas pues me gusta establecer metas que yo pueda realizar y entonces pues intento pensar por qué lo hago, porque eso te hace que estés más motivada y qué es lo que voy a querer limpiar y cómo lo voy a limpiar. Y desde ahí pues me hago una base pues para poder realizar lo que va a ser pues una limpieza profunda. No meterme con los productos en la estancia y no saber dónde voy, sino tenerlo pues bastante claro y habérmelo escrito todo de lo que voy a hacer en ese día. Es una manera pues que te guía y te hace que te centres en lo que tienes que hacer y no disperses tu atención ni tu energía. Y lo primero que me organice pues es lavar los textiles. Yo os dije que me he partido el comedor en varias partes porque todo en un día, a ver, ¿podría hacerlo? Sí, pero se trata de disfrutar del proceso, no sentirme agotada a acabar el día. Y lo primero que haré son estos cojines, lavar las fundas y así por la tarde estarán secos porque ya os digo que hace un día espléndido. Entra una luz maravillosa y habrá momentos que no se vea muy bien, pero es que no puedo controlar la iluminación del exterior y como todavía es muy temprano veréis que hay como idas y venidas de luz, pero es el sol que está amaneciendo. Me he levantado súper temprano, una hora antes de lo que suelo hacer porque sé la envergadura que tiene esto y después tengo que ir a hacer la compra, o sea que tengo más cosas que hacer, que no solo es eso. No quiero decir que tengas que madrugar pues para poder realizar todas tus tareas, no.
para mí ha sido un punto de apoyo pues para no estar, para no sentirme agobiada ni sentirme pues estresada, pues tener ese margen de tiempo y esa tranquilidad. También pues he querido hacer mis ejercicios, que no solo es limpiar una casa, se trata de que tú también te sientas bien físicamente y emocionalmente. Creo que eso es lo principal y es algo en que quiero hacer mucho hincapié, el cuidarnos a nosotras. Si intentamos mantener todas esas facetas que tenemos en nuestro día a día, a ver, que es bastante difícil, no estoy diciendo que sea perfecto, pero sí, si intentamos equilibrarlas y no priorizar unas sobre otras, o si lo hacemos, volver a colocar ese balance ahí, pues eso nos va a producir calma, tranquilidad, que tampoco estoy diciendo que seamos ahora las reinas del zen y pasemos el rastrillo por los granos de arena. Ya me entendéis, ese término medio. El ser consciente de lo que hacemos, no ir a toda prisa, sin prestar atención pues a los detalles. Y ahora, después de sacar las fundas de los sofás que me ha costado media vida y he puesto la lavadora, voy a desayunar un poco porque me encuentro como más floja solo del esfuerzo que he hecho. Es una de las tareas que me gusta hacer primero, lavar los textiles, porque eso va a dar esa sensación de olor a limpio a la estancia. Este rincón del comedor es súper agradecido. Luce muchísimo cuando lo limpias, ¿sabes? Me encanta. Y aparte que te da la luz esta natural y los ventanales son tan grandes que la verdad que es súper agradable de estar. El otro día no limpié los ventanales estos por dentro porque tenía que mover el sofá y como tenía que quitar las cortinas, pues es lo único que me dejé pendiente. Sí que es verdad que me va a entretener un poco,
pero con ese solecito, qué a gusto que se está. Y estoy viendo las imágenes y veo el comedor manga por hombro, pero tengo que reconocer que luego, a medida que vas limpiando y lo vas poniendo todo en su sitio, la sensación tan agradable que te produce. Y me gustaría hacer hincapié que un hogar no se mantiene porque haces la limpieza cada 3 meses, que un hogar, para que funcione, no va con prisas, funciona porque es un trabajo que hacemos a diario, lo que es el mantenimiento pues de esa limpieza que hemos hecho, pues luego ir trabajando pequeñas cosas pues para que poder que prevalezca en el tiempo, que te dure lo máximo. Y no, no os preocupéis, no pesa nada, es bambú y está vacío, no pesa absolutamente nada. Es más, lo incómodo que es por si me veis y dices, ay, el daño que se va a hacer. No, tranquila, no pesa nada. Es más bien lo rígido que se hace incómodo a la hora de moverlo, subirlo, bajarlo, que levantarlo, porque es súper ligero. Y estas limpiezas así pues te dan el motivo y la energía suficiente pues para hacer esos pequeños detalles pues que a veces pues los vamos dejando o los vamos posponiendo y, y creo que es el momento ideal para hacerlo porque luego te va a lucir tu hogar muchísimo más. En este comedor suelo pasar el aspirador. Ya me habréis visto pasarlo alguna vez.
¿Y por qué lo hago? Porque las paredes son de hormigón. En el resto de la casa paso una mopa, pero aquí paso el aspirador. Me es mucho más práctico porque es alto el techo y voy mucho más rápida. O sea que intento ser práctica también cuando hago las cosas. Este tipo de limpiezas son maravillosas porque puedes utilizarlo como terapia. Vas dejando atrás lo que ya no utilizas, vas ordenando los espacios y también pues vas creando pues un hogar tranquilo y creas pues ese ambiente relajante y acogedor. Y aquí pues ya tengo el comedor limpio, he hecho la compra, la hemos colocado, o sea que ya estoy más tranquila y ahora pues le voy a dedicar tiempo pues a lo que me gusta, a mi hobby, la repostería. Y ahí he preparado pues un poco de mermelada, lo justo pues para ese pan. Es de frutos rojos y he puesto unos 100 gramos de frutos rojos con 2 cucharaditas de azúcar y, y medio zumo de limón. Y lo he dejado pues hasta que espesara a fuego flojo. Y aquí pues ir ultimando los últimos detalles. No voy a poner lo que son las fundas de los sofás porque no están secas y las cortinas todavía están un pelín húmedas, pero las pongo así porque no las tendré que planchar y con el propio peso, porque pesan muchísimo, pues se estirarán y no hará falta que las planche. A lo mejor como mucho si tengo alguna arruga pues pongo ambientador textil y con eso pasas la mano y se te quitan las arrugas.
Y aquí pues ya me veis dándole forma al pan. Estoy poniendo lo que es la mermelada y lo enrollaré. Y la verdad es que yo creo que el chocolate con los frutos rojos creo que es una mezcla ideal. Y mira, me apetecía probarlo. Y por ahí abajo pues tengo al travieso del Giusterini que quiere que deje de hacer lo que estoy haciendo y que le ponga su comida. Y le estoy diciendo que se espere, pero él no entiende. Él quiere que lo haga ya. Y me va empujando para que vaya a ponérselo. Es una monada. Y esto es una de las cosas que más disfruto. Cuando llegan mis hijos y les tengo preparado pues un postre. Esto va a ser el desayuno de mañana, pero sí que es verdad que ahora veréis que no nos hemos resistido y lo hemos probado. Está muy rico, la verdad. Me ha encantado la mezcla. La verdad que ha quedado espectacular. Sí que es cierto que debo de mejorar un poco la receta, porque en teoría tendría que estar mucho más tiempo para hacerlo, pero he querido hacerla express y he modificado cosas y la tengo que mejorar todavía un poquito, pero que bueno, que está muy rico. Y el vídeo pues ya va llegando a su fin. Espero haberos inspirado o al menos pues acompañaros y deciros que nos vemos en el próximo vídeo.